Jamás pensé que algún día podría contar esta historia. Durante mucho tiempo dudé de mí misma, de lo que sentía, incluso de lo que veía con mis propios ojos. Siempre escuché que la traición es algo que ocurre en las sombras, lejos de casa, lejos del lugar donde uno se siente seguro. Pero en mi caso, la traición sucedió justo donde yo creía estar protegida, dentro de mi propio hogar. Me llamo Lucía. En mi familia siempre fui vista como la optimista, esa que ve el lado bueno de las cosas y confía ciegamente en las personas que ama. Mi piso en Valencia era mi refugio, mi pequeño mundo particular. Creía que nada malo podía alcanzarme dentro de esas cuatro paredes, que todo quedaba fuera, que allí solo existía paz. Me equivocaba. Todo comenzó de manera casi insignificante, como esa sensación cuando te pica algo y crees que es solo un mosquito, pero pronto te das cuenta de que es mucho más. Mi marido, Javier, era el típico hombre al que todos admiraban, educado, atento, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitase. Nuestro matrimonio tenía sus altibajos, claro, pero nada fuera de lo normal. Siempre pensé que el amor superaría cualquier tormenta, sobre todo cuando la base era la confianza. Recuerdo una tarde de domingo. Yo estaba tumbada en el sofá, leyendo una novela, mientras Javier veía el fútbol en el salón contiguo. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con las risas de los niños jugando en el patio del edificio. Todo parecía perfecto, hasta que, de repente, noté algo extraño. Era su mirada, no la de siempre, la que me hacía sentir única, sino una mirada distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Lo que antes era rutina confortable, de repente se volvió silencio incómodo. Fue ese día cuando oí por primera vez ese susurro. No era un sonido real, sino una alarma dentro de mí. El corazón me latía rápido y una sensación extraña me recorría la espalda. No sabía lo que era, pero esa inquietud no me abandonó más. Intenté ignorarla, como quien aparta un mal pensamiento, pero la duda ya había echado raíces en mi interior. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños detalles que al principio parecían insignificantes. Un mensaje que no quiso mostrarme. Una llamada que contestó con prisas, la forma en la que empezó a proteger el móvil como si fuera un tesoro. Yo nunca fui celosa, pero aquello comenzó a devorarme por dentro. Intenté hablar con él, pero Javier desviaba el tema, diciendo que estaba estresado con el trabajo, que exageraba. Y cada vez que sacaba el tema, me miraba a los ojos y decía, confía en mí. Y yo quería confiar. Me sentía cada vez más intranquila. Mis amigas me decían que era paranoia mía. Mi madre insistía en que todos los matrimonios pasan por épocas raras. Yo, en el fondo, quería creer que era solo mi imaginación, que esa sensación pronto se iría. Pero no se fue. La semana siguiente decidí que ya no podía seguir fingiendo. Empecé a fijarme aún más en los detalles. El perfume diferente en su ropa, el tiempo excesivo en la ducha, su sonrisa forzada. Era como si mi hogar, antes lleno de vida, se hubiera enfriado y callado de golpe. Una noche me desperté de madrugada y noté que Javier no estaba en la cama. Lo busqué medio dormida y lo encontré sentado en el sofá, en la oscuridad, mirando el vacío. Le pregunté qué hacía allí y solo contestó que no podía dormir. Pero yo vi en sus ojos una tormenta que no se atrevía a compartir. En ese instante sentí que perdía el suelo bajo mis pies. Era como si estuviera atrapada en una película de la que no quería formar parte. El miedo a ser traicionada en mi propio hogar me devoraba, pero más miedo tenía a equivocarme y herir a alguien inocente. Me sentía sola. Cada vez que intentaba desahogarme con alguien, me tachaban de exagerada, decían que Javier era incapaz de hacerme daño, que veía fantasmas donde solo había aire. Nadie me creía, y eso dolía casi tanto como la propia sospecha. Llegué a dudar de mi propia cordura. Empecé a escribir un diario, apuntando cada pequeño detalle, tratando de entender si todo estaba en mi cabeza. Pero la angustia crecía. El piso, antes refugio, ahora era territorio de desconfianza, de silencio y noches sin dormir. Cualquier ruido era motivo de alarma, cada mensaje sin leer, un enigma. En el fondo, sabía que tenía que descubrir la verdad. No importaba cuánto doliera, ni si todo cambiaba para siempre.
Necesitaba saber si el hombre con el que dormía era realmente quien decía ser. Y si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, tal vez alguna vez hayas sentido algo parecido. Quizá has desconfiado de alguien. Quizá te has sentido sola rodeada de gente. Te invito a seguir conmigo, porque lo que estoy a punto de contar va más allá de todo lo que imaginé. Si quieres saber toda la verdad de lo que ocurrió dentro de mi propia casa, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para hacerlo y no perderte nada de este relato, porque te prometo que lo que viene a continuación te sorprenderá, incluso si crees que ya lo has visto todo. Después de aquella noche en la que encontré a Javier en la oscuridad del salón, una sensación incómoda se instaló en cada rincón de nuestro piso en Valencia. Era como si el silencio adquiriera un peso distinto, llenando todos los espacios con una inquietud que no me dejaba respirar tranquila. Quería creer que solo era una mala racha, pero con cada nuevo amanecer, la distancia entre nosotros crecía, como un abismo que se abría cada día un poco más. Me despertaba antes de que saliera el sol, fingiendo dormir solo para observar cómo Javier se preparaba para ir a la oficina. Noté que se perfumaba más de lo habitual y que elegía su ropa con una atención que antes no tenía, como si cada pequeño detalle tuviese un nuevo propósito que solo él conocía. Sonreía menos, ya no hacía esas bromas tontas durante el desayuno, prefería mirar el móvil en lugar de encontrarse con mi mirada, y las conversaciones, antes largas y llenas de planes, se reducían ahora a preguntas formales. ¿Has dormido bien? ¿Vas a salir hoy? ¿Te traigo algo del súper? Frases casi automáticas, como si fueran parte de una rutina obligada. Empecé a mirar la casa con otros ojos. Cada estancia parecía guardar un secreto. El salón, donde antes pasábamos horas tirados juntos en el sofá, era ahora territorio de silencios. El dormitorio, que solía ser nuestro refugio, se convirtió en un campo minado, donde cualquier palabra maldicha podía desatar una discusión o provocar un frío aún mayor. En el fondo, yo seguía intentando creer que todo podía mejorar, que si le mostraba más cariño, le preparaba su cena favorita o le dejaba notitas de amor, las cosas volverían a ser como antes. Pero la respuesta de Javier era siempre la misma. Una sonrisa rápida, un beso en la frente y el típico «todo está bien». Pero no lo estaba. Su trabajo también parecía haber cambiado. Antes, Javier contaba historias divertidas de sus compañeros, traía anécdotas de la oficina, pero ahora se encerraba en sí mismo. Algunos días llegaba mucho más tarde de lo normal, con excusas vagas sobre reuniones largas, tráfico o cansancio. Empecé a sentirme invisible dentro de mi propio matrimonio, como si mi presencia ya no bastara para llenar el espacio entre los dos. Decidí hablar con mi mejor amiga, Carmen, sobre lo que sentía. Fuimos a la cafetería del barrio, una de esas de toda la vida donde todos se conocen por el nombre. Le conté mis sospechas, los detalles que me hacían sentir paranoica, las noches en vela. Carmen me escuchó con paciencia, pero al final su consejo fue el de siempre. Estás viendo problemas donde no los hay. Javier siempre ha sido un buen hombre, amiga. Quizás solo estés un poco insegura. Yo quería creerla, pero esa inquietud no desaparecía. Fue entonces cuando decidí observar aún más de cerca. Me fijaba en cómo reaccionaba Javier cuando cogía su móvil o me acercaba al ordenador. Noté que, últimamente, siempre tenía el teléfono en modo silencio y nunca más lo dejaba olvidado por la casa. Lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño. Por más que intentaba alejar esos pensamientos oscuros, algo en mi interior gritaba que algo no iba bien. Un día, mientras organizaba el lavadero, encontré una camisa que jamás había visto antes. Era de hombre, por supuesto, pero no coincidía con el estilo de Javier. Le pregunté por ella cuando volvió del trabajo. Se rió, dijo que era antigua, que seguramente no me acordaba. Pero la etiqueta estaba nueva, intacta, y la prenda olía a recién comprada. Otro ladrillo más en la muralla de dudas que iba levantando, pieza a pieza. Las noches se hicieron cada vez más largas. Empecé a preguntarme si el problema era yo. Tal vez me había vuelto aburrida, repetitiva, previsible. El miedo a perder a alguien a quien amaba tanto comenzó a devorarme desde dentro. Intenté cuidarme más.
Me cambié el corte de pelo, compré ropa nueva, traté de avivar esa chispa que para mí nunca se había apagado. Pero Javier seguía distante, casi inalcanzable. A veces le sorprendía mirándome con una expresión triste, como si quisiera decirme algo, pero no se atrevía. En el trabajo, mi rendimiento cayó. Mis compañeros me preguntaban si estaba bien, y yo sonreía diciendo que solo era cansancio. La verdad es que mi corazón estaba agotado, latiendo al ritmo de una ansiedad constante. Empecé a sentir vergüenza de mí misma, como si el simple hecho de desconfiar fuera un pecado, una traición silenciosa. Un sábado decidí darle una sorpresa a Javier. Preparé una cena especial, decoré el salón con velas y flores, puse nuestra canción favorita de fondo. Llegó tarde, entró con prisas, se excusó diciendo que había tenido un problema con el coche. Sonreí. Fingí que le creía, pero llevaba un perfume diferente, una fragancia que no conocía. Nos sentamos a la mesa, hablamos de banalidades, y con cada minuto que pasaba, sentía cómo el abismo entre nosotros se hacía más grande. Entonces decidí hacer algo que nunca había hecho: buscar pistas. Revisé cajones, miré extractos bancarios, comprobé los movimientos de la tarjeta de crédito. Descubrí cargos en restaurantes a los que nunca fuimos juntos, compras en tiendas de regalos que no conocía. Era como armar un rompecabezas doloroso, donde cada pieza encontrada aumentaba mi rabia y mi dolor. Una noche, mientras Javier se duchaba, su móvil sonó con un mensaje. Lo había dejado sobre la cama, desbloqueado. El impulso fue más fuerte que yo. Cogí el móvil y leí el mensaje. Te echo de menos, no veo la hora de volver a estar contigo. El mundo se detuvo. El nombre guardado era solo un apodo, algo cariñoso que nunca había escuchado. Quise gritar, enfrentarlo, preguntar quién era esa persona, pero por alguna razón me quedé bloqueada. Volví a dejar el móvil en su sitio, me senté en el borde de la cama y lloré en silencio. Cuando Javier salió del baño y vio mis ojos enrojecidos, preguntó si estaba bien, y por primera vez le mentí. Es solo alergia. Me abrazó, pero aquel abrazo era hueco. Desde ese día mi vida se volvió un teatro. Yo fingía creer sus excusas, él fingía que seguía habiendo amor. Empecé a coleccionar pruebas, mensajes borrados, llamadas no contestadas, conversaciones que terminaban abruptamente al entrar yo en la habitación. El peso del secreto se volvió insoportable, pero el miedo a enfrentar la verdad era aún mayor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y yo me fui transformando en una sombra de quien fui. Pero, en el fondo, sabía que no podría vivir así para siempre. Necesitaba respuestas, necesitaba valor. La verdad estaba ahí, llamando a la puerta, esperando a que tuviera la fuerza de abrirla. Entonces decidí que nada ni nadie me impediría descubrir qué estaba pasando realmente dentro de mi propia casa. Sabía que, después de todo lo que había descubierto, ya no había vuelta atrás. Cada paso hacia la verdad dolía, pero quedarse en la duda era aún más doloroso. Mis noches eran de insomnio. Mi corazón vivía en guerra. Llegó un momento en el que incluso respirar cerca de Javier me hacía sentir culpable, como si toda esa angustia fuera culpa mía por no atreverme a enfrentar lo que estaba ocurriendo. Una mañana de martes, al mirarme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que tenía delante. Ojeras profundas, piel cansada, sonrisa forzada. No podía seguir viviendo así. Ese día me prometí que descubriría la verdad, costara lo que costara. Esperé a que Javier se marchara a la oficina. En cuanto oí la puerta cerrarse, fui directa a su despacho. Abrí cajones, revolví papeles antiguos, busqué en todos los bolsillos de sus chaquetas colgadas detrás de la puerta. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a descubrirme en cualquier momento. Cuando estaba a punto de rendirme, vi un pequeño sobre azul, de esos de regalo, escondido tras unos libros en la estantería. Las manos me temblaban al abrirlo. Dentro, encontré 2 entradas para un concierto, fechadas el viernes anterior, precisamente la noche que Javier había dicho estar atrapado en el trabajo por una reunión importante. No teníamos ningún compromiso en la agenda, nada que justificara esas entradas. Sentí un mareo, una certeza amarga. Había ido al concierto con alguien, solo no sabía con quién. Aún así, necesitaba más. Quería acabar de una vez por todas con esa historia en mi cabeza.
Decidí buscar a una amiga en común, Marta, compañera de Javier desde la universidad. La llamé, inventé una excusa y en tono casual le pregunté cómo había ido el concierto del que había visto fotos en las redes sociales. Marta vaciló, respondió que ni ella ni el grupo habían ido a ningún concierto aquel viernes. En ese instante, todo encajó. Javier realmente escondía algo. De pronto, todo se volvió más claro. Los mensajes, el perfume distinto, la distancia, los pequeños detalles. Sentí una mezcla de rabia y miedo, pero, sobre todo, una necesidad de protegerme a mí misma. Decidí seguir a Javier el próximo viernes. Al mediodía, llamé al trabajo y dije que necesitaba un día libre para asuntos personales. Pasé la tarde pensando cómo hacerlo sin que nadie me reconociera. Me puse ropa sencilla, recogí el pelo, me puse unas gafas de sol grandes, esperando no cruzarme con ningún vecino. El corazón me palpitaba en el pecho, las manos frías, pero una extraña valentía me impulsaba. Tenía que terminar con esa angustia. Esperé a que Javier llegara del trabajo. Entró en casa, se dio una ducha rápida, eligió su mejor camisa, esa que solo se pone en ocasiones especiales, y salió diciendo que iba a reunirse con unos compañeros para un proyecto importante. «No me esperes despierta», me dijo. «Puede que vuelva tarde». Le sonreí, escondiendo el huracán que tenía dentro. Esperé un rato para no levantar sospechas, cogí el coche y seguí el camino por el que había ido. Seguir a alguien a quien amas y en quien ya no confías es una herida imposible de describir. En cada semáforo, en cada cruce, mi instinto era dar la vuelta, volver a casa, fingir que nada de esto estaba ocurriendo. Pero algo más fuerte me guiaba, esa misma intuición que había ignorado tantas veces. Después de unos minutos, vi a Javier aparcar frente a un restaurante pequeño y acogedor, uno de esos que solíamos frecuentar cuando celebrábamos algo especial. Sentí las manos sudar, el corazón casi salirse del pecho. Observé desde lejos mientras él bajaba del coche y poco después apareció una mujer. Era guapa, elegante, sonreía de una forma íntima al saludarlo. Entraron juntos en el restaurante, riendo como dos adolescentes enamorados. Aquella imagen me atravesó como una cuchilla. Me quedé allí, quieta, mirando desde el coche, sin saber si debía llorar, gritar o marcharme. Durante casi una hora, luché conmigo misma entre salir corriendo de allí o enfrentarlos de una vez. En el fondo, sabía que tenía que hacerlo. No solo por mí, sino por todo lo que había vivido, por todos los años en los que había entregado mi corazón a ciegas. Esperé hasta que salieron del restaurante. Caminé hacia ellos, sin tener ni idea de qué iba a decir. Cuando me vieron, Javier se quedó de piedra. Su mirada de pánico fue indescriptible. La mujer abrió los ojos, sorprendida, sin comprender la escena. Me planté delante de ambos, intentando respirar hondo para no venirme abajo. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió firme. Entonces era esto, todo este tiempo, toda esta distancia, ¿era por esto? Javier no dijo nada. Me miró, luego a ella, perdido. La mujer, avergonzada, intentó alejarse, pero la detuve con un gesto amable. Mi conversación era con él. Solo quiero la verdad, Javier, nada más. Hubo un silencio denso, de esos que parecen eternos. Por fin, bajó la cabeza y murmuró. Perdóname, Lucía, no quería hacerte daño. Solo estaba perdido. Las palabras me cortaron como un cuchillo. Por un segundo, sentí lástima, rabia y alivio a la vez. Allí, en la acera, supe que mi intuición nunca me engañó. Por más que todos a mi alrededor dijeran que estaba equivocada, que Javier jamás haría eso, allí estaba la verdad, desnuda y brutal, frente a mí. La vergüenza de la escena atrajo miradas. Algunos vecinos pasaron y fingieron no ver nada. Sentí vergüenza, pero también una extraña fuerza creciendo dentro de mí. Había sido silenciada, desacreditada, pero ahora era dueña de mi propia historia. Respiré hondo, intenté no derrumbarme allí mismo y le dije, ¿sabes lo que más duele, Javier? No ha sido solo la traición. Ha sido que nadie me creyera, que yo misma dudara de mí, el silencio de nuestra casa, la frialdad de tus respuestas, el vacío en tus abrazos. Me has robado la paz.
y nada de lo que digas ahora va a devolverme eso. Intentó explicarse, balbuceó disculpas, pero yo ya no podía escuchar. Era como si, en ese momento, algo se hubiese roto para siempre dentro de mí. La mujer, avergonzada, pidió perdón. Dijo que no sabía que yo existía. Otra puñalada. Quise llorar, quise gritar, pero simplemente respiré hondo y dije, yo merezco más. Merezco respeto, merezco verdad, merezco amor. Y no voy a volver a renunciar a eso por nadie. Me di la vuelta, sintiendo cómo se quitaba un peso de mis hombros. Caminé hasta el coche sin mirar atrás, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. Al llegar a casa, el silencio ya no me pareció tan amenazador. Me senté en el salón, abracé mis piernas y lloré todo lo que no había llorado en esos meses. Lloré por la mujer que dudó de sí misma, por la esposa desacreditada, por la amiga a la que nadie escuchó. Pero, sobre todo, lloré por haber tenido el valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Aquella noche me acosté sola, pero con la conciencia tranquila. Sabía que lo peor había pasado, y que, a partir de entonces, aunque no supiera cómo sería el mañana, nunca más me callaría lo que siento. Volver a casa aquella noche, después de todo lo que había vivido en la acera de ese restaurante, fue como cruzar un desierto completamente sola. El trayecto de regreso se hizo interminable. Cada calle, cada esquina, era un recordatorio de lo que acababa de suceder. Al cerrar la puerta detrás de mí, me dejé caer en el suelo del salón, abracé mis rodillas y dejé que el llanto me inundara. No lloraba solo por Javier ni por la traición. Lloraba por todas las veces que me callé, por cada noche en vela, por cada duda ahogada. Lloraba por haber dudado de mi propio valor, por esperar que alguien me diera lo que yo ya tenía dentro y no veía. En ese silencio denso, entre sollozos, me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, estaba realmente sola. Era aterrador. El reloj parecía no avanzar. Las luces de la calle se colaban por las cortinas, dibujando sombras en las paredes. Pensé en llamar a alguien, en buscar consuelo, pero no pude. Sentía que debía enfrentar ese dolor, mirar al vacío a los ojos y entender quién era yo ahora, sin Javier, sin las certezas que habían guiado mi vida. Los días siguientes fueron como caminar por un campo de minas. Me levantaba temprano, intentaba ocupar la mente con pequeñas tareas, fregar los platos, hacer la cama, preparar el café. Cada objeto de la casa parecía llevar el peso de un pasado que ya no existía. Al principio, todo me recordaba a él: el aroma del café, la toalla en el baño, la foto enmarcada sobre la cómoda. Pero poco a poco empecé a ver algo más. También había mucho de mí allí, en los libros que elegí, en el color de los cojines, en los cuadros de la pared. Ese piso era mío, y era momento de reencontrarme en él. No fue fácil. Tuve ganas de rendirme, de llamar a Javier y pedirle que volviera, solo para no sentir ese vacío. Pero cada vez que la nostalgia intentaba vencerme, recordaba la escena en el restaurante, la sensación de ser invisible, de no ser creída. Me prometí que no volvería a dejarme de lado por miedo a la soledad. Busqué a Carmen, mi amiga, y le conté todo. Ella me escuchó en silencio, me cogió de la mano, lloró conmigo. Por primera vez sentí que alguien me veía de verdad, sin juicios, sin intentar minimizar mi dolor. Pasamos horas hablando, repasando cada detalle. Escuchar mi propia historia en voz alta me ayudó a ver cuánto me había perdido intentando salvar una relación que ya no existía. Busqué ayuda profesional. Fui a una terapeuta, empecé a escribir en mi diario cada día, incluso cuando solo podía poner en palabras el dolor. Leí sobre autoestima, sobre reconstrucción, sobre nuevos comienzos. Descubrí, poco a poco, que el proceso de curación no es una línea recta. Hay días en los que el dolor vuelve, la nostalgia aprieta, la rabia estalla. Pero también hay días en los que vuelves a reír, te sientes orgullosa de ti misma, sueñas con el futuro. En el trabajo tuve que explicar el motivo de mi ausencia. No di detalles, solo dije que estaba pasando por un momento complicado. Recibí apoyo de mis compañeros, abrazos sinceros, miradas de comprensión. Me di cuenta de lo aislada que me había sentido.
cerrando puertas para no exponer mis heridas, como si reconocer la debilidad fuera motivo de vergüenza. Aprendí a la fuerza que pedir ayuda es un acto de valentía. Una tarde, ordenando la casa, encontré una carta antigua de Javier, escrita al principio de nuestro noviazgo. La leí y lloré, pero no con esa desesperación de los primeros días. Lloré de nostalgia por lo vivido, pero también de gratitud por lo aprendido. Entendí que, incluso en las historias que terminan, hay belleza y lecciones. Empecé a hacer pequeñas cosas para mí. Volví a pasear por el parque, a escuchar mi música favorita, a cocinar solo para mí. Acepté invitaciones de amigas, salí a bailar, reí como hacía tiempo no hacía. Poco a poco, el peso en el pecho fue dejando paso a una nueva ligereza. El dolor seguía ahí, claro, pero también la esperanza. Javier intentó buscarme. Me mandó mensajes, quiso explicarse, pedir perdón. Al principio tuve ganas de escucharle, de darle otra oportunidad, pero entendí que perdonar no es lo mismo que olvidar. Fui firme y le expliqué que necesitaba ese tiempo, ese espacio. No quería seguir siendo espectadora de mi vida. Quería ser la protagonista. Poco a poco, mi familia también comprendió por lo que había pasado. Mi madre me pidió perdón por haber dudado de mí, por haber dicho que todo era exageración. Mi padre, siempre tan reservado, me abrazó como nunca antes. Sentí que, por fin, había reconstruido puentes, no solo con ellos, sino conmigo misma. El tiempo fue pasando y descubrí que la casa, antes tan cargada de recuerdos dolorosos, comenzaba a guardar nuevas historias. Compré una planta para el salón, cambié la cortina del dormitorio, doné cosas que ya no tenían sentido allí. Cada pequeño cambio era un paso hacia una vida más ligera, más mía. Encontré consuelo en relatos de otras mujeres que también pasaron por la traición, la soledad, la reconstrucción. Leí historias en internet, participé en grupos de apoyo y comprendí que no era la única. Tantas fuimos silenciadas, desacreditadas, invisibles. Y tantas, poco a poco, conseguimos reinventarnos, descubrir fuerza donde pensábamos que solo había dolor. Una noche, sola en el balcón, mirando el cielo de Valencia, entendí que, a pesar de todo, estaba viva. Respiré hondo y agradecí. No por el sufrimiento, sino por la valentía de enfrentar la verdad, de no huir de mí misma, de haber elegido, ante todo, seguir adelante. No sé qué me deparará el futuro. Quizá un nuevo amor, quizá nuevos desafíos, quizá solo mi propia compañía por un tiempo. Pero hoy, a diferencia de antes, sé que puedo confiar en mí. Sé que mi intuición no me falló, que mi dolor es legítimo, que mis decisiones importan. Aprendí, entre lágrimas y sonrisas, que empezar de nuevo es un derecho, no una obligación. Y sobre todo, aprendí que merezco ser feliz, sola, acompañada, como sea. La traición de Javier dejó cicatrices. Algunas sanaron, otras quizás quedarán para siempre. Pero al mirar atrás, ya no siento rabia. Siento orgullo de la mujer en la que me he convertido, de la fuerza que encontré en mí, de la historia que he sido capaz de escribir con mis propias manos. Hoy, cuando camino por la casa, ya no veo fantasmas. Veo posibilidades, veo esperanza y sobre todo, me veo a mí misma, entera, de pie, lista para vivir todo lo que la vida aún me depare. Cuando miro hacia atrás y repaso todo lo que he vivido, me doy cuenta de cómo una historia de dolor, con el tiempo, puede transformarse en un aprendizaje profundo. Durante meses pensé que nunca me libraría de esa sensación de fracaso, de vergüenza, de soledad. Era como si mi vida hubiera sido arrancada de mis manos, como si todo lo que había construido se hubiera derrumbado de repente. Pero con los días entendí que, en realidad, estaba ganando algo mucho más valioso que lo perdido. Me estaba recuperando a mí misma. He aprendido que confiar en mi instinto no es una debilidad, sino una enorme fortaleza. ¿Cuántas veces callamos lo que sentimos por miedo a parecer locas, celosas, inseguras? Yo misma silencié mis intuiciones, confiando más en las opiniones ajenas que en mis propios sentimientos. Ahora veo que,
Cuando algo nos incomoda profundamente, cuando esa voz interior no deja de advertirnos, es porque nuestra alma está tratando de protegernos. Y a pesar de todo lo que he pasado, no me arrepiento de haber amado. Amar de verdad no garantiza reciprocidad ni finales felices. A veces, amar también significa saber cuándo marcharse, cuándo dejar ir a quien no sabe valorar lo que le ofrecemos. Al final, el amor empieza dentro de una misma. Nace del respeto, de la escucha, del cuidado hacia nuestro propio corazón. He aprendido que la soledad no es el enemigo que tantos creen. Al contrario, fue en el silencio de mis noches sola donde reencontré mi fuerza, mis sueños y mis deseos olvidados. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a ser amable conmigo, a mirarme al espejo y decir, te mereces más. No significa que no duela. Duele, y mucho. Pero ese dolor es también una invitación a transformarnos. Si hay algo que quiero dejarte, a ti que has llegado hasta aquí escuchando mi historia, es esto. No dudes nunca de lo que sientes. No dejes que nadie, ni el tiempo ni las voces ajenas, minimicen la importancia de tu intuición, de tu dolor, de tu amor propio. Muchas veces callamos para evitar conflictos, para no perder amistades, para no ser juzgadas. Pero solo cuando damos voz a lo que sentimos, empezamos a vivir de verdad. Mi camino no ha terminado. Cada día es un nuevo reto, una nueva oportunidad de reinventarme. A veces, cuando recuerdo todo lo que pasé, siento un poco de tristeza. Pero la mayoría de los días siento un orgullo inmenso por la mujer en la que me estoy convirtiendo. Cada cicatriz me recuerda no solo el dolor, sino también el valor de haber seguido adelante, de haberme elegido a mí misma, incluso cuando todo parecía perdido. He entendido que pedir ayuda es un acto de sabiduría. No tenemos que cargar el mundo solas, amigas, familia, profesionales. Todos pueden ser parte de nuestro proceso de curación. Y, sobre todo, aprendí que hay vida después del luto, después de la pérdida, después de la traición. Puede que lleve tiempo, puede doler, pero la esperanza siempre regresa. Hoy puedo mirar mi historia con más ligereza. Comprendo que la traición no me define, no reduce mi valor, no borra todo lo bueno que hay en mí. Forma parte de mi camino, pero no es mi destino. Elijo, cada día, no ser prisionera de lo que pasó, sino autora de lo que está por venir. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? ¿Alguna vez has sentido que tu voz no era escuchada, que tu intuición no era valorada? ¿Has tenido que reconstruirte tras una gran decepción? Me encantaría leer tu historia. Compártela aquí en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a que otras personas se sientan menos solas, a que encuentren fuerza donde menos lo esperan. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás relatos sinceros, historias de superación, aprendizajes y consejos para quienes, como yo, buscan un nuevo comienzo. Deja tu me gusta si crees que esta historia puede ayudar a alguien. Compártela y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Recuerda, nunca estás sola. Tu dolor importa, tu historia importa. La vida puede cambiar en un instante, pero siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Y a veces, el primer paso es simplemente escucharse y creer en una misma. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.